Hola, bienvenidos nuevamente a Somos BID, el programa corporativo de la Congregación Mariana que creó la organización BID, en donde estamos 13 obras sociales a su servicio. Estas obras, incluyendo pues Televid, por supuesto, en donde emitimos nuestro programa, también trabajan en el tema de familia, de salud, de educación y comunicaciones. Y hoy vamos a estar hablando de un tema súper importante para las familias. Vamos a estar hablando sobre el reglamento de propiedad horizontal. Ustedes pensarán, de pronto es un tema muy técnico, ¿eso qué tiene que ver con familia? Pues todo que ver, porque a veces no conocemos unas reglas que hay que tener en la cesión de, digamos, de espacios de nuestra vivienda, por ejemplo, que le regalaron el techo al hijo, pues el aire, ¿cierto? Entonces esas cosas pues como que son, digamos, de la familia, pero hay unas normas para hacerlo, al igual que en las unidades residenciales. Entonces vamos a aprender hoy sobre el reglamento de propiedad horizontal, vamos a ver por qué es importante hacerlo, qué pasa si no lo hacemos, cómo se hace, y para eso hemos invitado a la directora de nuestro Centro Jurídico BID, que tiene 40 años de experiencia, entonces ya se podrán imaginar todo el conocimiento y el legado que hay en esta obra. Para eso entonces les presento a Diana Zuluaga, ella es la abogada directora de nuestro Centro Jurídico BID. Bienvenida, doctora, Somos BID. Muchas gracias por la invitación. Bueno, empecemos contándole a las personas qué es un reglamento de propiedad horizontal. Bueno, un reglamento de propiedad horizontal es mediante una escritura pública se individualiza jurídicamente un predio o un inmueble, pues, que esté construido dentro de un terreno o haga parte de un primero o un segundo o un tercer piso, ¿cierto? Pero tienen que estar dentro del mismo terreno. Entonces, es sacar una escritura que se diga quién es el propietario, a ese le van a asignar una matrícula inmobiliaria y le va a llegar el impuesto predial. O sea, no es como tan olímpico decir que yo tengo un terreno y entonces aquí va a ser un pedacito de una casa a un hijo, aquí otro y así, sino que hay que formalizarlo, es claro, lo que entiendo. Claro, hay que formalizarlo y hay que cumplir con una normatividad, con el plan de ordenamiento territorial de cada ciudad. En este caso, pues eso se tramita ante una curaduría. Entonces, no es olímpico decir, yo te regalo, como decías ahora, la terraza, le digo al hijo, tenga, con una compraventa. No, hay que legalizar esa compraventa, hay que cumplir una normatividad que nos permita o no hacer ese reglamento de propiedad horizontal. Miren que es individualizar cada bien. ¿Y aplica en todos los municipios o hay algunos que de pronto no sea necesario? Pues que la gente diga, no, es que yo vivo en Urrao y eso no aplica aquí. No, se aplica, cada municipio tiene su plan de ordenamiento territorial. Entonces, si uno tiene desconocimiento de ello, pues va uno, en los municipios es en la oficina de planeación. En Medellín es la oficina de las curadurías urbanas. Entonces, ellos nos regulan en qué sentido, nos dicen si es permitido o no es permitido ese piso que van a construir o ese lote que requiere, cuánto es lo mínimo que se requiere para sacar un reloteo, una parcela. Todo eso está regulado. Entonces, una vez esté regulado, el procedimiento es que se va a la curaduría, se solicitan los planos, con eso se obtiene la licencia de construcción o de legalización, con otros documentos que es la resolución y la asignación de nomenclatura, se constituye ya una minuta, que es la que hacemos en el centro jurídico, pero antes se le hace pues como un estudio de esos documentos para poder asignarle a la persona que quieran. Muy bien, por ejemplo acá en Medellín, ¿cierto? Mencionabas las curadurías. ¿Cómo funcionan? ¿Es por zonas? ¿Es por nomenclatura? ¿Cómo funcionan? No, son 4 curadurías acá en Medellín, uno puede ir a cualquiera, no es que tenga que ir por la cercanía de la curaduría porque esté en esa zona, no, a cualquiera de las 4 curadurías que hay, uno empieza con los planos, ellos son los que le autorizan y le dan la licencia de construcción, o sea, uno la obtiene con ellos, ¿cierto? Yo digo le dan, pero obviamente hay que hacer unos pagos y unos gastos. Pero así es que se empieza el trámite. Bueno, de pronto a las personas les parecerá muy engorroso, ¿no? Qué pereza hacer vueltas, qué pereza hacer eso no es necesario. ¿Qué problemas a largo plazo pueden tener si no se hace un reglamento de propiedad horizontal? Bueno, hay muchos problemas. Uno de ellos puede ser que los padres o el que le otorgó la casa pues le dijo, vamos a hacer una compraventa, te voy a dejar construir en la terraza. Entonces fallece.
Entonces ya tienen que hacer valer ese documento o la palabra, porque a veces es de palabra, hacerla valer ante todos los herederos. Entonces empezaría ahí un proceso, ¿cierto? Esa es una de las grandes dificultades cuando vienen los usuarios donde nosotros, porque dicen, vea, es que mi papá me había regalado este segundo piso, yo lo construí, yo le invertí, yo le gasté todas mis primas, mis cesantías, y ahora mis hermanos no aceptan eso. Entonces eso es un problema legal que viene más adelante cuando se vaya a hacer la sucesión, porque para hacer el reglamento de propiedad horizontal, si está en cabeza de fallecido, tiene que hacer primero la sucesión. Claro, se enreda ahí la situación. Entonces ahora planteémoslo en positivo. ¿Qué beneficios tiene hacer un reglamento de propiedad horizontal? Bueno, tiene muchos beneficios, entre ellos pues no va a tener estas dificultades que acabamos de decir de la sucesión. El inmueble queda totalmente independiente, entonces puede constituir una hipoteca, puede venderlo independiente. Si le embargan la propiedad, pues le embargan a la matrícula, o sea, al inmueble que tiene matrícula. Mientras que si usted tiene solamente una propiedad con una matrícula inmobiliaria y tiene 3 pisos, al embargarle a uno de ellos le embargan toda la propiedad. Entonces, pues esas son, yo creo que son de las mejores y de las mayores, pues, que tiene que invertirle uno para constituir un reglamento de propiedad horizontal. Bueno, ¿qué se necesita entonces para hacer un reglamento de propiedad horizontal? Bueno, lo primero que necesitamos es la licencia de construcción, que ya sabe que la sacamos en una curaduría, ¿cierto? Que es la elaboración de los planos de la propiedad. Ellos le entregan la resolución y también hay que sacar una certificación de nomenclatura con la copia de la escritura. Ya se dirigen donde nosotros al centro jurídico, allá le miramos pues que la documentación esté al día, se hace como un estudio de títulos para mirar si de pronto no tenga hipotecas, afectación a vivienda, patrimonio de familia, o sea, unos gravámenes que no podríamos, pues tenemos que subsanarlos para poder constituir el reglamento de propiedad. Contémosles un poquito qué es un estudio de títulos, pues que eso suena, se puede confundir con títulos, por ejemplo, universitarios, lo que sea, ¿no? ¿Cierto? Como que en este campo, ¿qué es un estudio de títulos? Bueno, un estudio de títulos es leerle la escritura, los documentos que hacen parte de esa propiedad. Entonces, con un certificado de libertad nos damos cuenta en qué notaría está, con qué número de escritura. En ese certificado de libertad vemos si tiene una afectación a vivienda, o sea, se mira todo como el historial de esa vivienda para proceder o no, o subsanar, o lo que haya que hacer para poder obtener el reglamento de propiedad horizontal. Es como la hoja de vida de la propiedad. Exacto. ¿Quién lo compró? ¿A quién le pasó? Sí. Si está hipotecado o no, como la hoja de vida. Sí, es la historia de esa casa. ¿Y ese estudio de títulos lo hacen ustedes también en el centro jurídico? También los hacemos acá en el centro jurídico. Muy bien. Bueno, entonces ya una vez se hace el estudio de títulos, ¿a qué sigue? Ya el usuario, el propietario, porque normalmente es a veces los esposos, entonces dicen nosotros queremos dejarle o vamos a vender esta propiedad, van a vender el segundo piso, entonces ya saben que van a vender ese segundo piso con ese reglamento, entonces se constituye, se le saca matrícula independiente y esa matrícula independiente es la que se va a vender, porque muchas veces se han llegado usuarios donde han dicho, es que yo vendí el segundo piso, cuando miramos, no. Vendieron fue toda la propiedad. ¿Por qué? Porque no tenían matrícula independiente y venden con una sola matrícula. Entonces ya queda que mostrar la buena fe para que ese señor le devuelva o la señora pues con que hizo el negocio. Entonces siempre es delicado porque es que es el patrimonio de uno el que está en juego. Claro que sí, súper interesante este tema y muy importante. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos para seguir aprendiendo sobre reglamento de propiedad horizontal. Centro Jurídico BID brinda asesoría y acompañamiento en los procesos jurídicos para lograr una solución justa y legal a los conflictos conyugales y familiares. Muy
Muy bien, continuamos hoy en Somos BID aprendiendo sobre la importancia del reglamento de propiedad horizontal y cómo el Centro Jurídico BID de nuestra Congregación Mariana, organización BID, presta este servicio con 40 años de experiencia. Esta es una de las obras que también se han creado pensando en el bienestar de la familia, pensando en que se eviten los problemas a largo plazo o a mediano plazo, ¿cierto? De los temas que a veces entran en conflictos las familias con las casas, con los patrimonios, con las herencias. Entonces es muy importante asesorarse muy bien de estos temas, por eso existe esta obra. Ustedes pueden llamar y solicitar una asesoría en el 604-540-6821 en la ciudad de Medellín o escribir al correo cjurídico@fobit.org.co. Es muy importante asesorarse bien en estos temas. Entonces vamos a continuar hablando con la directora de nuestro centro jurídico sobre este importante tema. Bueno, doctora, supongamos que ya existe un reglamento de propiedad horizontal sobre un bien, sobre una propiedad, ¿cierto? ¿Se puede modificar? Sí, sí se puede modificar. Eso se llama una reforma al reglamento de propiedad horizontal, porque ya existía uno anterior. Para ello también se requiere primero ir a solicitar ante las curadurías, legalizar los planos o la reforma que se vaya a hacer, ¿cierto? Siempre tiene que estar legalizada primero para empezar a hacer la escritura de la reforma al reglamento de propiedad horizontal. Reforma, modificación, adición, pero la llamamos reforma, pero es cualquiera de los términos. O sea, si yo voy a hacerle una mejora, por ejemplo, a la casa, que constituya, digamos, más metros cuadrados, más espacio, ¿eso lo debo registrar en el reglamento de propiedad horizontal? Claro que sí, eso se llama la reforma porque vas a adicionar más área de pronto a la construida, pero muchas veces vienen y dicen, es que yo quiero pasar la cocina de un sitio para el otro, pues ahí no sería, pues porque internamente vas a cambiar, es como la distribución. Parte, sí, la distribución, entonces no estás alterando para nada el reglamento como tal, pero cuando voy a ocupar unos vacíos, cuando voy a hacer unas construcciones distintas o voy a adicionar un piso y ya hay un reglamento, sí, se tiene que hacer la reforma al reglamento. En un reglamento de propiedad horizontal se pueden poner también, por ejemplo, normas de convivencia o aparte es el manual de convivencia. No, claro, una reforma o un reglamento de propiedad horizontal, los dos, se tiene que guiar por la ley 675 del 2001, donde ahí tiene unas cláusulas que tenemos que respetar. Claro que en esa reforma al reglamento, pues ya jurídicamente nosotros le solicitamos los planos, pero eso tiene todo el clausulado, tienen que respetarse en unas normas, se hace referencia a la ley 675, se le tiene que dar un nombre o un distintivo a esto. Tenemos que mirar si hay local comercial o si hay vivienda, entonces ahí sería mixto, o sea, tenemos que manejar la norma para poder adecuarse, ¿cierto? Sí. Entonces sí es importante mirar todo esto y estudiarlo, y siempre tenemos la norma 675, en este momento es la que nos está regulando, la 675 del 2001 para hacer los reglamentos y las reformas. Entonces, sí. Bueno, eso es súper importante porque pues de verdad que a veces hacemos una modificación y no sabemos esto que influye, o si se quiere independizar, por ejemplo, los servicios públicos también funciona pues como para esto, ¿cierto? Como que cada una claro. tenga su matrícula. Claro, lo de los servicios públicos es muy importante porque la norma ahora nos dice, listo, usted solicítelos, pero entonces a ver dónde están los planos, dónde está su licencia de construcción, ¿cierto? Entonces, si no tiene la licencia de construcción, no les asignan los servicios públicos y también va a tener una nomenclatura, ¿cierto? Sí. Entonces, eso es muy importante. Ahora se exige mucho eso, antes no, antes a uno vienen y le dicen, pero es que es muy raro que mi vecino tiene 5 pisos y yo solamente tengo 3 y como que no me los van a legalizar. ¿Por qué? Porque el plan de ordenamiento territorial, pues nos tenemos que adecuar a él y las normas van cambiando. Son claro, dinámicas, sí. Entonces van cambiando y nos tenemos que acomodar. O muchos es que el vecino ya tenía hace un tiempo el reglamento ya constituido, desde hace años se aprobó así, pero ya la ley cambia, entonces es bueno no dejar uno todo para luego, porque nos puede cambiar la norma. Sí, es cierto. Bueno, sí. Mencionas mucho la importancia de tener planos. Sí. ¿Cierto? Aquí ustedes trabajan de la mano, muy de la mano, claro. También con el Centro de Vivienda BID. Ellos, sí. ¿Cómo puede una persona, digamos, solicitar ese servicio? Bueno, donde nosotros llegan al centro jurídico, llegan a decirnos, vea, es que necesitamos un reglamento.
nosotros primero le decimos, bueno, ustedes ya tienen planos, ay no, nosotros no sabemos dónde lo hacemos, o ni sabíamos que necesitamos, piensan que solamente con tener la escritura, vienen y dicen, como yo ya tengo 3 pisos, entonces quiero asignar o voy a vender, o bueno, van a hacer algo. Entonces ya uno les dice, no, lo primero que tenemos que hacer es los planos y los remitimos. Nosotros estamos trabajando acá en Casa Sede, en la Congregación Mariana, y está con la oficina o el departamento del Centro de Vivienda. Entonces allá le dan toda la asesoría para la parte técnica, la elaboración de los planos como tal, y pues les prestan otros servicios. Una vez tienen esos planos, se legalizan por la curaduría, ellos los asesoran y le hacen todo ese acompañamiento. Cuando ya tienen la licencia, vienen donde nosotros y ahí intervenimos nosotros, empezamos a la elaboración de la escritura. Excelente, excelente servicio, pues porque es pues una tarea mancomunada entre las 2 obras y sí es muy importante tener pues los planos y todo el registro y todo legal, porque es que sí, lo que dices, ¿para qué esperar hasta que suceda algo y después se vuelve pues como todo un conflicto familiar, un caos, que eso es lo que digamos se pretende evitar? Hacer las cosas pues así con tiempo, ¿cierto? Haciendo las cosas con tiempo y haciéndolas legalmente. Bueno, pues doctora Diana, muchísimas gracias por compartirnos esta información tan clara. Les recordamos el teléfono del Centro Jurídico para que pidan sus asesorías, 604-540-6821. Todo este servicio de reglamento de propiedad horizontal, súper importante hacerlo para pues tener mejores servicios, poder vender, poder ampliar, poder reformar, pero todo bajo la legalidad, que es supremamente importante. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa, y si tienen alguna inquietud pueden escribir al correo cjurídico@fobit.org.co. Hasta entonces.